Bueno, aquí ya hay un buen grupo. Yo pienso que ya respetando el horario de las personas, iniciaron inicialmente. Eh, bueno, la idea es, mi nombre es Eduardo Lozano, yo soy cofundador de Aka Health. Aka Health, para los que no conocen, es un ecosistema, es el ecosistema en salud y bienestar digital. Eh, Tenemos una plataforma tecnológica en donde realizamos todo el proceso de agendamiento, todo el proceso asistencial, manejamos toda la parte de prescripción, también todo lo que corresponde a digamos que a todo lo de educación, sensibilización. ACAGEL en este momento está dividido en 4 dimensiones, en ACA Medical, ACA Nutrition, ACA Wellbeing y ACA Body. Nosotros el propósito fundamental de ACAGEL es integrar el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu para generar una mejor calidad de vida y un mayor bienestar en las personas. Ese es nuestro gran propósito y eso lo hacemos gracias a campañas de educación, de sensibilización, de promover todos los buenos hábitos y dejar de normalizar a través de la sensibilización, dejar de normalizar lo que consideramos que son situaciones que, que, que son hábitos que normalmente estamos trayendo, ¿sí? Como el hecho de dejar de levantarnos 2, 3 veces en el día, mantener con un dolor permanente, estar en un constante estrés, que se vuelve un estrés crónico, que empezamos a somatizar, un tema de ansiedad, y todo este tema de ansiedad, de estrés, de depresión, en Aka Health y a través de nuestros aliados, como es el caso de Comeva, que es el grupo comercial donde nosotros estamos más, digamos que nos estamos apalancando comercialmente para llegar a una gran comunidad de asociados, no solamente los asociados, sino también por fuera, otros grupos empresariales. Estamos generando muchos procesos de webinars, de live, en donde generamos toda esta atracción de información para que la gente conozca no solamente las terapias alternativas o conozca la medicina integrativa, sino cómo a través de la nutrición funcional, cómo a través de la psicología, la neuropsicología, podemos sanar nuestro cuerpo, podemos mitigar muchos de los síntomas, y esa es la parte donde integramos realmente para que las personas tengan esa calidad y ese bienestar integral. Entonces, eso es lo que promovemos. Aquí en este grupo estamos, eh, estamos, estamos en el tema varios actores. Estamos como Aka Health, ¿sí? Que somos los conectores, los que generamos esa demanda, esa sensibilización, esa educación dentro de la comunidad, y somos los que tocamos las puertas de muchas comunidades, como son las empresas. Aquí tenemos un aliado súper importante que es Holística J. Eastman, que es el distribuidor autorizado del laboratorio homeopático alemán LHA. Es un aliado que ya llevamos con ellos un muy buen tiempo, en donde son productos de altísima calidad, a muy buen desembolso, de muy fácil acceso para los pacientes y sobre todo ese acompañamiento que nos han venido prestando durante todo este camino de salir a construir comunidad y salir a sensibilizar y construir y ayudarle a las personas a tener todo este bienestar, porque no solamente es un tema de terapia, sino que también manejan otros productos, otros medicamentos homeopáticos de muy buen alcance y a nivel terapéutico con una eficiencia bastante alta. De igual manera aquí están los médicos, están los prestadores perdón, aquí están los prestadores de SEM a nivel nacional, donde que están en las principales ciudades. ¿Cuál es el programa que vamos a promover y que inicia a partir de hoy? No solamente con el entrenamiento, que es importante, sino también
con todas esas campañas en Instagram, en redes sociales y en las empresas que vamos a empezar. Hoy iniciamos el proceso de todo este programa de sueroterapias con un impacto a nivel nacional. Nosotros, ACA Health y en conjunto de Holística JI, lo que pretendemos y nuestro propósito es llegarle a las personas. Y cuando decimos llegar a las personas es darle ese acceso a las personas, a las terapias, a los tratamientos, a los profesionales, sin que las personas tengan que salir a buscar, porque es que digamos que el gran bloqueo o el tema que se vuelve complejo en este tema es que, como ustedes saben, muchas personas pueden poner sueros, muchas personas pueden generar todo este proceso, o las personas o los pacientes quieren mitigar síntomas como la ansiedad, el estrés, la depresión o algún tema de dolor, no saben con quién, o si saben con quién, no son los indicados, o no saben que esto existe. Entonces, esa es nuestra labor y nuestro propósito, salir a crear comunidad, a comunicar, a generar ese proceso de sensibilización, y en este proceso lo podemos dividir en varias etapas. La primera etapa es la promoción y la educación y toda esa generación de demanda a través de la publicidad de Instagram, de todas estas redes sociales y las empresas que nosotros hacemos los live y los webinars, promocionando el programa. Segundo, es que las personas se agenden a través de nuestra plataforma de ACA Health para que los médicos generen ese proceso de valoración con el paciente, es fundamental. No ponemos sueros sin una valoración del médico profesional. Y posterior a eso, nosotros contactamos al paciente, le vendemos los sueros, ¿sí? Le vendemos todo el tratamiento, se los entregamos en la puerta de la casa y en ese momento activamos a nuestro aliado comercial que es SEM para que a nivel nacional en las diferentes ciudades va y hace el proceso de infusión de los sueros en cada paciente. Entonces, eso es parte del acceso, esa coherencia de comunicar, de generar toda esta alianza entre todos los actores que estamos aquí para generar una gran campaña y un gran programa a nivel nacional que genere un impacto muy, muy, muy positivo y que las personas realmente tengan acceso a estas terapias desde su hogar. Entonces, quiero darle las gracias por estar aquí. Bienvenidos a este programa, a los que no nos conocen en ACA Health, bienvenidos a ACA Health, a Holística, a todos, muchas gracias. Aquí los dejo con el doctor Eduardo Jaramillo Isman. El doctor es médico titulado en la Universidad de Antioquia, seccional Medellín. Es experto en acupuntura, medicina tradicional china. Es homeópata unicista de la Corporación Argentina Tomás Pachero. También es medicina, es de la Asociación Médica Homeopática Colombiana. Tiene la especialización en medicina biológica, Centro de Medicina Biológica del Dr. Ovirne. Tiene un diplomado de psicoterapia transpersonal. Es director científico de Holística J. Isman, que son los distribuidores del laboratorio LHA, y bueno, es una gran persona, tiene un gran conocimiento, gran experiencia, y bienvenidos, y los dejo con el doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Lozano. Salud. Muy buenas tardes para todos, queridos hermanos médicos. Yo siempre llamo a mi público médico hermanos, porque somos hermanos. Eso además me da un privilegio extra de sentirme hermano mayor, en virtud de la edad y de la hora. Entonces, lo que cuento siempre es mi experiencia de vida con respecto a este concepto, porque es un concepto de lo que es la salud integrativa, en la cual la Fundación Científica LHA se ha convertido en el abanderado a nivel nacional. Acabamos de llegar, el fin de semana se celebró el 4º Congreso Internacional de Medicina Integrativa en Bogotá, donde asistieron 600 médicos. Entonces, esto ya nos abre una perspectiva y nos hace muy optimistas frente a lo que viene. Revisaba cómo estábamos de congresos en otros países del mundo
y España, donde esta idea ha sido muy bien sembrada, ya va en el 5º congreso, o sea, y se va a celebrar en mayo. Y nosotros en Colombia vamos en el 4º, o sea que no estamos atrás de noticias y esto nos permite, pues, hablar con mucha seguridad de la propuesta que hacemos. Entonces, en este orden de ideas, pues la terapia de sueros, dentro de lo que es la medicina integrativa, ocupa un puesto muy importante. Podríamos decir que en este momento es la piedra angular de cualquier tratamiento que hagamos con medicina integrativa. Permítanme hacerles una pequeña reseña histórica de lo que es este concepto, puesto que ya a nivel internacional, digamos, la entidad más autorizada que hay en los Estados Unidos, que habla de la medicina convencional y de la medicina integrativa, ahí ven la casuística que tiene, el link, concluye que la medicina integrativa une la medicina convencional y las terapias complementarias enfocándose en cuerpo, mente y espíritu, como lo acaba de decir el doctor Lezano. Es decir, nuestro concepto va dirigido al paciente para recordar lo que dijo el padre de la medicina en su aforismo: no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, esta gráfica que ustedes ven ahí en movimiento significa que tenemos raíces mucho más profundas que cualquier concepto médico en el mundo. Si nos apegamos a la medicina tradicional china, pues son más de 5.000 años. Si vemos el concepto homeopático, pues son más de 200 años. Si revisamos la medicina ayurvédica, pues es tan vieja quizás como la medicina tradicional china. O sea que no estamos hablando de cosas nuevas. Antes que nada, prefiero también hacer una definición de lo que es la medicina integrativa. Encontré varias, pero hoy en día tengo mucha admiración por una médica americana, muy joven además, Bridget Bell. Ella es una líder de opinión, es una médica especializada en cuidados paliativos y ha creado el concepto justamente de la medicina integrativa dentro de los cuidados paliativos. Es una profesora universitaria, repito, una líder de opinión. Van a encontrar allí mucha casuística de ella. Acaba de escribir un artículo revolucionario en que habla, por ejemplo, que siendo o habiéndose declarado por parte de la OMS a la fibromialgia como la enfermedad del siglo XXI, donde realmente desde la perspectiva alopática lo único que se hace es un efecto muy paliativo realmente y cuyo costo-beneficio es muy fuerte por el uso de psicofármacos que hacen que el paciente se menoscabe sustancialmente en su parte mental y emocional. Y explica su experiencia cómo con medicina integrativa se consigue una recuperación del paciente con fibromialgia no solamente muy efectiva, muy eficaz, muy íntegra, que además rescata totalmente la calidad de vida de ese paciente. Dice ella entonces, la medicina integrativa es un enfoque holística de la curación que hace hincapié en la atención integral de la persona, combinando lo mejor de la biomedicina con terapias complementarias basadas en la evidencia. Ese famoso estribillo, con base en la evidencia, pues también tenemos en este momento que adoptarlo nosotros, porque nuestra mentalidad, es decir, nuestra cultura médica requiere que siempre se anteponga con base en la evidencia. Pero sí que es cierto que lo tenemos en este momento. Tenemos mucha casuística y permítanme también hacer un recorderis de por qué la medicina integrativa tuvo un bache histórico muy largo, quizás de más de 50 años. Esto se ocasionó en los Estados Unidos en 1910, cuando el señor Rockefeller tenía el monopolio absoluto de la industria de los hidrocarburos. Y el 95% estaba en manos de este monopolio y las leyes americanas lo obligaron a diversificar su negocio y en ese momento pues se encontró con un químico que es el señor Flexner, muy famoso, que escribió muchísimo sobre una reestructuración de la medicina. Y como no había autoridad científica por parte de Rockefeller,
pues buscó también el patrocinio de la Fundación Carnier, que era, este señor Carnier justamente era el magnate del acero, pero había hecho ya fundaciones altruistas y digamos que justificaban lo que se iba a hacer. ¿Qué hizo este señor en su informe Fresner? Pues visitó todas las escuelas de medicina que había en Norteamérica y que había en el Canadá, eran exactamente 131. Después de su recorrido, de su inspección, entregó este informe famoso, el informe Fresner, que decía que había que cerrar 31 universidades, y se cerraron, con 31 escuelas de medicina, quedaron solamente 80, de las cuales se cerraron todas las que tenían que ver con escuelas homeopáticas, que ya habían tomado mucho auge en 1900, y una de las características de esa nueva modalidad en la enseñanza de la medicina en las facultades era que se sacaban totalmente el concepto de medicinas integrativas, es decir, todo lo que tenía que ver con fitoterapia, con homeopatía, con nutrición, con naturopatía, con acupuntura, etcétera, etcétera. Primer requisito, porque aquellas se declaraban pseudociencias ilegítimas, no científicas. Y entonces todos los métodos alternativos pasaron a ser proscritos. Se eliminaron de esas 50 o 51 escuelas de medicina en Canadá y Estados Unidos las mujeres. No podía haber estudiantes, mujeres, de 4.600 estudiantes de medicina, quedaron 4.900, quedaron 2.529. No había ni hombres, no había ni mujeres, ni personas afrodescendientes. Y se creó pues como una exclusividad en todo sentido y con una exigencia muy especial porque era patrocinada por un concepto que era mecanicista, reduccionista, lineal y sobre todo muy cartesiano. Se consideraba el ser humano como una máquina. En esa época no se hablaba de sistema respiratorio, gas, no, se hablaba de aparato respiratorio. Es decir, todo entró en ese concepto realmente mecanicista. Y así pasaron muchos años. Las medicinas, digamos, alternativas, ese en este momento no es el término válido, pues pasaron a ejercerse bajo la sombra. Solo en 1950 ya aparecen los alemanes con un grito revolucionario de que había que retomar la medicina hipocrática, donde se tuvieran en cuenta todos los instrumentos terapéuticos y reconociendo lógicamente que es la alopatía, el instrumento terapéutico para salvar una vida, es irreemplazable, igual a través de ella y de la ciencia se han logrado todas las hazañas quirúrgicas, los métodos de laboratorio que son hoy en día muy precisos y permiten realmente diagnosticar casi todo lo que pasa en el ser humano. Entonces, a partir de 1950, el gran forjador de este concepto pues, fue justamente el padre de la medicina antroposófica, y se empezaron pues a implementar en Europa ya otros conceptos y a darle validez. Estoy hablando justamente de Rudolf Steiner, que además tiene otras cosas muy interesantes, como es el método de educación Waldorf. Y también aparece, o ya había aparecido, el doctor Linus Pauling, el único mortal que se ha ganado 2 premios Nobel, hablando ya de la medicina ortomolecular. Y bueno, en ese momento ya había un despertar muy fuerte por todo lo que se llamaba medicinas alternativas como tal. Esta reseña histórica que le acaba de pasar no es para hacer una crítica destructiva, es para que tengamos elementos de juicio y saber por qué se desprestigiaron tanto estos conceptos que eran naturales. Hoy en día contamos especialmente con todo el interés que tiene la Universidad de Harvard con su término lifestyle, donde se propone justamente que la salud del sujeto depende de una buena dieta, del ejercicio, del equilibrio cuerpo-mente y, lógicamente, del cuidado del medio ambiente. Este es un término
que ha calado muy bien en todo el mundo científico americano y de algunos países europeos. Entonces, la importancia actual existe sobre todo, y esto lo confirma la OMS, curiosamente e irónicamente, porque en otras épocas era muy aliado de ese concepto mecanicista del que hablábamos. Sobre todo que a partir de 2018, 2019, apareció el famoso informe de las Américas, donde se señala que el índice de longevidad en los países occidentales efectivamente había aumentado a un promedio de 76 años, o sea, 12 años más de lo que era la estadística anterior. Pero en el mismo estudio aparece algo bien contrastante. Esos últimos 12 años, el 80% de las personas que logran esa supervivencia, pues son personas que van a estar con muchos medicamentos incorporados, diálisis peritoneal, cateterismo, con todas las ayudas que hoy en día se le presta a un paciente, que al fin y al cabo prolongan la vida, pero no cualitativamente, más bien cuantitativamente, y esto, la gran preocupación que origina es el alto costo que le significa a todo el sistema de salud el tratamiento de enfermedades crónicas, especialmente en personas mayores. Ya los mayorcitos estamos viviendo más que antes, y si no estamos sanos, pues va a generar 10 veces más el costo de lo que genera cualquier otro paciente. Es ahí donde está la gran preocupación, y es allí donde la medicina integrativa realmente está presentando soluciones efectivas y eficaces. Entonces, ya les mencionaba la palabra basado en la evidencia científica. Esto es importante hoy en día ponerlo sobre el tapete, porque por fortuna hay bastante evidencia, y evidencia muy bien cimentada con casuística. Y la muestra un botón, ahí les pongo algunas de las citas bibliográficas más actuales. Ustedes pueden allí pues verificarlas y mirar cómo en el mundo científico este concepto integrativo está perfectamente actualizado y optimizado en todo el sentido de la palabra. La atención centrada en el paciente es el punto clave, es decir, mirar al paciente como un sujeto en el cual el médico debe ser el que se aproxime y debe ser el guía para que pueda enseñarle a ese paciente cómo optimizar su vida y cómo realmente él va a ser el principal socio en ese proceso sanador, porque en la medida en que él tome conciencia, va a ser posible que suceda aquello. Y por eso es importante que el médico hoy, el médico moderno, tome conciencia que es la medicina justamente la profesión más humanista. Es en el consultorio médico donde el paciente realmente es capaz de expresar todo lo que él está sintiendo, en la confianza de que ese sujeto terapeuta que tiene enfrente le va a ayudar a rescatar el bien más preciado que tiene un ser humano, su salud. O sea que tenemos una grande responsabilidad. La invitación es a bajarnos de aquel pedestal donde nos sentíamos semidioses, no mirábamos el paciente a los ojos, mirábamos el computador, y lo que ese paciente estaba diciendo realmente no tenía mucha preponderancia en ese proceso sanador que iniciamos cuando un paciente va a un consultorio con una sintomatología y nos tomamos el trabajo de hacer un diagnóstico y proponer un tratamiento que realmente consta de muchos elementos muy diferente a aquel otro, que era patología versus medicamento. Patología versus medicamento. Aquí no es así. Aquí es como decía el doctor Hahnemann, toda enfermedad primero un pensamiento y un sentimiento. Y yo le agrego además un sentimiento negativo. Si descubrimos en nuestro paciente, si lo dejamos hablar, si somos de esa manera abiertos, receptivos y estamos ejerciendo esta profesión con amor, con vocación, lo que diga el paciente es definitivo, es fundamental. Yo creo que en ese aspecto es donde debe haber una revolución inmediata para que el médico tome otra actitud mucho más humana, mucho más de servicio, mucho más de ser
lo que decíamos ahora, el que enseña, pero de una manera humilde, para que el paciente cuando reciba esa información la pueda convertir en sabiduría, se haga responsable de su propia salud. Aquí rescato entonces lo que dijo el padre de la medicina 160 años antes de Cristo, cuando dijo, no hay enfermedades, hay enfermos. Hay que tratar el enfermo. Cuando estamos hablando de enfermo, estamos hablando de esa parte física, la que se toca, donde se ve, donde se siente, donde duele. Pero la otra patica de la mesa es igualmente importante, que la parte mental, el archivo, el disco duro que todo sujeto tiene dentro y que a veces lleva un exceso de equipaje. A veces no, la mayoría de las veces. Quiere decir esto entonces que los miedos, las falsas creencias, los apegos, todo aquello, los prejuicios que un ser humano lleva por dentro, quizás han sido el factor desencadenante de ese estado de salud alterado que presenta en este instante. Y aquello da como consecuencia la parte emocional. Cuando un pensamiento se vuelve emoción, pues si es positivo, va a ser de calidad para el paciente. Si es negativo, pues va a ser factor desencadenante de enfermedad. Hay otro aspecto que consideramos los que hemos sido alumnos del doctor Hahnemann, que es el concepto vitalista, es decir, lo espiritual, que al fin y al cabo es perfecto, eso no tiene que modificarse, y con lo que procuramos en algún momento es cómo el ser humano homologa su parte mental y emocional con esa parte espiritual que es perfecta. Si logra entender eso, pues va a encontrar realmente, no curación, va a encontrar sanación, que es otro concepto bien diferente. La historia clínica nuestra, pues se ciña a todos los parámetros de aquello que nos enseñaron en la escuela de medicina, donde vemos pues los signos físicos, los signos etiológicos, funcionales, todo lo que tiene que ver en una anamnesis para poder llegar a un diagnóstico nosológico y establecer una terapéutica o bien coercitiva o bien sustitutiva, con la ley de los antes. Desde esta perspectiva lo que hacemos es justamente lo mismo, pero modalizando el paciente, es decir, teniendo en cuenta que toda enfermedad o toda manifestación tiene una manifestación distinta. ¿Cómo es su dolor de cabeza? Pues a mí me duele al lado derecho, me da diplopía, náuseas, si me salgo al sol me agravo, si me meto en la sombra me mejoro. Entonces, si le preguntamos a 3 pacientes con cefalea, ¿cómo es su dolor de cabeza? Vamos a observar que son 3 dolores de cabeza diferentes. Además, cabe anotar que el dolor de cabeza no es la enfermedad, es el bombillito rojo que ese sujeto está prendiendo para que logremos escudriñar de dónde están apareciendo las cosas. Cuando yo hablo de este tema, recuerdo un bestseller que estuvo en una época que se llamaba La enfermedad como camino. En ese libro nos enseñan cómo cualquier síntoma, no es otra cosa que el camino expedito para encontrar la sanación. Qué bueno convencernos de esto, porque esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces ya hablemos a lo que vinimos, como decimos en el argot popular. Vamos a hablar entonces de las terapias antiomotóxicas. Las terapias antiomotóxicas son la combinación de todo el legado que nos dejó el médico alemán Samuel Federico Hahnemann con su concepto de homeopatía. Y él en un libro escribió toda su concepción de lo que es realmente esa ciencia nueva. La medicina es una sola, recordemos eso. Cambian algunos instrumentos terapéuticos y eso fue lo que hizo Hahnemann en un concepto muy inspirador. Subrayo tangencialmente o muy brevemente que Hahnemann, pues además de médico, era un bioquímico muy destacado, profesor universitario, líder de opinión en su momento, era el médico de un conde, es decir, estaba muy metido en los estratos altos Alemania, de ahí pues su vestuario y su manera. Él después cambió, el de la homeopatía lo cambió y al final no era como ustedes lo ven ahí. Todo lo que él plantea en su Organón, que es el libro que habla de la homeopatía, quedó muy bien plasmado y a través del tiempo ha tenido algunas modificaciones, porque en 1800 las enfermedades eran otras, la manera de tratarlos era otra,
Y es lo que más lo indispuso en algún momento. La medicina del tiempo era que se utilizaban mucho las sangrías y las ventosas, que al final un paciente bien grave, bien enfermo, le hacían una sangría y lo mataba era la anemia y no la enfermedad que venían tratando. Eso a él lo decepcionó mucho y empezó a hacer esa revolución. Y aparece a mediados del siglo XX el doctor Rekebeck con un concepto que es la medicina antiomotóxica, donde acoge toda la enseñanza de Hahnemann, todo lo que es el concepto homeopático y lo junta con conceptos mucho más modernos, donde también interviene mucho el concepto de medicina tradicional china y todos los métodos de puntura que se vienen ejerciendo en Occidente. Quiere decir que la medicina antiomotóxica tiene como base fundamental, como materia prima, la homeopatía. Yo creo que vamos a tener que tener otro espacio, de hecho lo tenemos en el diplomado que damos cada año para médicos, que son 3 clases muy largas, que tengo el honor de poder transmitir, donde se habla de la doctrina homeopática. Yo creo que todo médico que se involucra en medicina integrativa debe conocer muy bien la doctrina homeopática para primero comprar la idea y segundo poderla transmitir. Hahnemann decía, una ciencia, para que sea ciencia, es porque tiene unas leyes y unos principios, y ella lo tiene. Entonces, estos 2 señores son los que dan lugar y punto de partida para los tratamientos antiomotóxicos. Y digamos que hay algo que es el pilar fundamental de la medicina antiomotóxica, y es el concepto de TOX. Se hace con 4 medicamentos homeopáticos que tienen como función drenar y desintoxicar los 4 órganos emultorios: hígado, riñones, vasos linfáticos y colon. Entonces viene una presentación para vía oral que se hace o paralelo o simultáneo con los primeros sueros que vamos a indicarle al paciente, y de esta manera vamos a conseguir mucho mejor resultado y sobre todo resultados más visibles y próximos al tratamiento. El paciente que va a un consultorio lo que quiere es que usted lo sane. Él quiere salir de ahí sin ese dolor. Y la alopatía de alguna manera en los síntomas agudos cumplía esa promesa, pero con un costo-beneficio. Aquí va a encontrar esos mismos resultados muy inmediatos con la seguridad de 0 efectos colaterales, no hay resistencia, no hay en ningún momento efectos idiosincráticos en el paciente, y pienso yo que la medicina antiomotóxica es realmente el gran desafío para derrotar el monstruo de la iatrogenia. Es justamente con los medicamentos antiomotóxicos que podemos sacar del organismo esos efectos tóxicos residuales que producen la iatrogenia. Además, con un valor agregado. Realmente es con medicina antiomotóxica y con todo el concepto de medicina integrativa donde podemos hacer la salud preventiva. Nos podemos anticipar al acontecimiento de la enfermedad, sabiendo que la salud preventiva no solamente se hace con el sujeto sano, que es nuestro gran objetivo en este momento. Salud preventiva también se refiere a ese sujeto que ya enfermó, que no siga siendo la recidiva, que no se vuelva normal, que cada 2 meses tenga una amigdalitis, que la tenga una vez y que al ser tratado realmente podamos darle al organismo todas las reservas para que esto funcione adecuadamente. Entonces, el concepto real de terapias bioreguladores están en este concepto de los sueros. Lo que se incluye en los sueros son diferentes principios activos de los medicamentos antiomotóxicos y tienen la propiedad de aumentar o disminuir la respuesta inmune, o sea, hacen una inmunoregulación, y esto significa que todos los medicamentos que estamos planteando en el día de hoy se refieren especialmente a regular el sistema inmunológico, ya que contienen entonces proteínas en su composición, los aminoácidos que inducen a una reacción inmunológica mediada por linfocitos TH3, y sobre todo esta citocina está implicada en el factor de crecimiento de transformante de beta, y esa citocina está implicada en todos los procesos celulares como la hematopoiesis, la proliferación,
la angiogénesis, la diferenciación, la migración y apoptosis de las células, haciendo que los fibroblastos favorezcan la recuperación de los tejidos. Dicho de una manera más simple, es optimizar la energía que llega a la célula. Recordemos que la célula tiene división celular, y si mi célula de hoy está en perfectas condiciones, pues la célula que va a reproducir va a tener la misma condición de la célula madre. Nuestro gran objetivo es hacer esa energía que está en la mitocondria de hoy sea la mejor de todas para garantizarnos así un mejor futuro en lo que se refiere al estar bien, al bienestar del paciente. Yo siento, es especulación mía, que el único propósito que tuvo el gran arquitecto del universo al hacer esta criatura es que fuésemos felices. Cuando no estamos de esa manera, no somos felices, o sea, no estamos cumpliendo con la voluntad del Creador. Y ser felices es una premisa, y es en estas medicinas, en estos conceptos, en estas herramientas, donde podemos lograr también un viejo aforismo. A mí me tocó que me lo pusieran en la escuela, allí en el tablero que decía, mente sana, in corpore sano. Si yo no tengo una mente sana, no puedo tener un cuerpo sano, o viceversa. Entonces, es allí donde va dirigido nuestro esfuerzo. Entonces, estas terapias de sueros y de acupuntura tienen pues un significado muy especial versus lo que se venía haciendo con otros sueros que se aplicaban. Y aquí digamos también que la piedra angular de un tratamiento antiomotóxico con suero es los oligoelementos que se integran. O sea, los 12 oligoelementos o los 12 minerales más importantes en ese equilibrio dentro del organismo. Ahí tenemos la tabla periódica, que la vimos en mi época, se llamaba quinto bachillerato, y hoy en día se llama como, ahorita sí, 11. No, el décimo. Bueno, siempre la tabla periódica va a estar allí presente, recordando pues que hay unos minerales imprescindibles, otros que son muy importantes, ahí está la lista abajo, y otros que es lo que llamamos oligoelementos, que se constituyen justamente en el complemento ideal para que esa reserva de minerales que tenemos en el organismo no esté ni en hiperfunción ni en hipofunción, porque sabemos que minerales en exceso son tremendamente hepatotóxicos, y ese era un inconveniente que hasta hace muy poco tiempo se tenía en las terapias con suero, y es que si usted administraba a un paciente más cantidad de un mineral del que él requería, pues entraba en un problema grave de hepatointoxicación. Entonces, justamente, el gran descubrimiento que hizo especialmente el doctor Ménetrier, un francés, que descubre realmente el concepto de medicina funcional, es lograr, el término no es exacto, pero lo digo para que ustedes me entiendan, logró homeopatizar los minerales, es decir, ponerlos en cantidades de micro, es decir, con la condición similar a la que tiene, por ejemplo, una hormona. Son nanogramos que quedan de ese mineral, porque antiguamente, para usted poner minerales, tenía que hacer el famoso examen de espectrometría atómica y mandar el pedacito de pelo a los Estados Unidos para que le dieran la respuesta, para no ir a caer, como digo, ni en defecto ni en exceso. Allí, en esta lista, pues no nos vamos a detener esto porque como médicos ya lo sabemos, es cómo están las equivalencias y las necesidades diarias que tiene un organismo de tal o cual mineral, dependiendo pues de aquello que nosotros también estemos tratando en algún momento dado y utilizando este tipo de complemento. Entonces, allí está la definición de todos y la sugerencia y sobre todo la definición de para qué están indicados y en cuáles alimentos están incorporados, también para que tengamos en cuenta que no solamente es poner minerales, sino que el paciente debe instaurar, según su deficiencia, alimentos que sean ricos en tal o cual mineral. Bueno, ahí tendrán la oportunidad luego de revisarlos, están también todos los oligoelementos que se incluyen muchas de las terapias ortomoleculares.
Y esas terapias ortomoleculares, si ustedes lo recuerdan, su creador fue el famoso doctor Linus Pauling, el único sujeto pues que se ha ganado 2 premios Nobel y que hizo realmente una historia en este mundo de la nutrición y de las medicinas ortomoleculares. Él además siempre hizo énfasis en que no era suficiente pues administrarle al paciente minerales, sino, como dije anteriormente, cómo complementar aquellos tratamientos para que realmente fueran efectivos, eficaces. De la necesidad de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, de los minerales, oligoelementos, vitaminas, ácidos grasos tan importantes, aminoácidos esenciales, fibra soluble e insoluble, el agua, 73% del organismo es agua y debemos entonces mantener ese equilibrio electrolítico y saber cómo tomar agua y qué calidad de agua, ¿no? Porque el agua de los acueductos, en la inclusión del cloro, es lo más acidificante que nos podemos meter por la boca y se le achacan realmente muchos de los elementos cancerígenos de estómago, y es el cáncer de estómago, la segunda causa de muerte según la Organización Mundial de la Salud en el planeta Tierra. Él incluye también la oración, la meditación, es un concepto muy actual. Si ustedes ven esos estudios Harvard que les pasé allí y de las grandes revistas internacionales, en ninguna se deja de hablar de la importancia de la meditación, de la introspección. Cualquiera sea el método, cualquiera sea la forma en que usted se invente para estar relajado, para estar allí conectado con ese interior, para poder recibir desde adentro ese mensaje que le está dando su médico interior. Todos tenemos un médico interior. Y bueno, la actividad física en la que se hace bastante énfasis. En nuestro equipo de medicina integrativa de Cali, pues tenemos un deportólogo, Larry Quinn, que es una persona que no solamente muy versada, muy actualizada, él tuvo mucho que ver con las medallas de oro en pesas en las últimas Olimpiadas, ¿no? Es uno de los grandes responsables de lo que pasó ahí. Este hombre pues está metido totalmente en el concepto integrativo y yo especialmente a personas mayorcitas siempre les recomiendo una consulta con el deportólogo, porque es que no se puede ir a hacer ejercicios que está haciendo todo el mundo, sino que cada uno según su morfología, su idiosincrasia, su tendencia, su limitante, debe adoptar ejercicios que le hagan bien, no que en un momento dado se puedan convertir en algo contradictorio. Permítanme aclararle este término. El término no es sueroterapia como tal. Recordemos que la sueroterapia es un método terapéutico que consiste en inyectar a un individuo el suero procedente de otro individuo o de un animal que padece una enfermedad y que hay que combatir con dicho suero que contiene ya los anticuerpos. Nosotros en medicina integrativa utilizamos mucho la famosa técnica autosanguis, con órganos preparados que nos preparan los alemanes, extraídos del tejido del cerdo, que suelen ser unos tratamientos muy eficaces, sobre todo en enfermedades degenerativas y en enfermedades autoinmunes. Para esto también tendremos otra oportunidad de hablar un poquito, porque es un concepto que bien vale la pena que todos los médicos conozcamos. Entonces, todas estas terapias nos dan la oportunidad a ese acceso directo en vivo y en directo, vía endovenosa, para tratar muchas enfermedades y de esa manera también disminuir ese trauma frente a terapéuticas que a veces pues sonaban difíciles. La acupuntura es buenísima, pero nos pasaba muchas veces que después de una sección de acupuntura pues el paciente le daba miedo volver y no encontrábamos cómo vender la idea de otra manera porque efectivamente duele, ¿no? Y la homeosiniatría es otra técnica interesantísima, es meter medicamentos homeopáticos en la jeringa y mezclar o bien con solución salina normal o con procaína y de esa manera ir en puntos de acupuntura poniendo pequeñas pápulas que hacen que el organismo y los órganos respondan muy rápidamente. Siempre los sueros nuestros
van endovenoso, lógicamente, en solución salina normal, también se puede en agua destilada, también se puede en solución de Ranger, pero sí preferimos que sea en solución salina normal. ¿Por qué? No solamente porque es el suero fisiológico por excelencia, sino porque nuestras ampollas, las ampollas LHA, tienen como vehículo solución salina normal. Entonces, de una vez queda homologado el concepto del vehículo. Y de esa manera, pues normalmente recomendamos administrarse en bolsa de 250 mililitros o de 500 mililitros según la necesidad, más o menos con un promedio de 40 gotas por minuto. Se utiliza pues el equipo de Niclisis tradicional o el Yelgo y siempre una jeringa de 10 centímetros para poder hacer los cócteles, la combinación de varias ampollas dentro de la misma solución. Este señor ya se lo mencioné un poquito anteriormente, es un francés que plantó ese concepto tan interesante de la medicina funcional, que es poner especialmente minerales y oligoelementos en nanogramos para que se puedan poner directamente, y es el organismo, la célula, quien se encarga de elegir si ese mineral le es útil y si no, descartarlo, pero nunca habrá un efecto colateral, no hay necesidad de hacer la espectrometría, o sea que podemos poner una constelación completa de minerales que tengan esta característica y nunca va a haber factores de riesgo en este sentido. Ni siquiera hay una precaución en esto, es que es totalmente inocuo, porque tengo mucha experiencia en el manejo de los oligoelementos en ampollas. Entonces, es importante saber que vienen 12 de los oligoelementos más importantes para realmente armar la constelación adecuadamente. Entonces, ahí van a encontrar especialmente, necesito irme un poquito más adelante, Laurita, para... ¿De los diapositivos? Sí, a ver. Esta es la constelación que tiene el oligomás, que es el producto que les decía, vendría a ser como la parrilla, ¿no? La parte fundamental de un suero es esta ampolla de oligomás, donde tiene el cobre, el cromo, el calcio, el potasio, el selenio, el magnesio, el manganeso, el zinc, el litio, el yodo, el cobalto y la plata. Van a encontrar que antepuesto al nombre como tal de química, hay un nombre en latín. Todos los productos homeopáticos vienen con un nombre en latín. Entonces quise poner de una vez la traducción, porque después de que yo les hable a ustedes, van a coger una ampolla de oligomás y van a encontrar cuprum metálico. Ustedes no van a ver qué es eso. Pues es el cobre. Van a encontrar calcio sulfúrico. Ese es el calcio. Y de esa manera, entonces, irse familiarizando, porque sí es bueno saber que tenemos nuestro propio idioma, que es el latín, en este caso, para darle más singularidad, más exclusividad a lo que estamos proponiendo, y eso nos da también prenda de garantía que cuando un médico conocedor ya del concepto de medicina antiomotóxica va a saber de antemano que no tiene riesgos de efectos colaterales, no hay reacciones de ningún tipo, no hay el efecto refractario, y le da la posibilidad de usted hacer realmente un cóctel con todos los medicamentos que usted quiera sin ningún problema. Es decir, ni siquiera precaución. Bueno, hay que tener algunas precauciones, pero ya de otro orden, y al fin y al cabo, en una terapia homeopática, sí podría existir muy remotamente algo que se llama crisis curativa o agravación de síntomas, que para el terapeuta es lo mejor que puede suceder porque ya le pegué en el blanco, pero para el paciente quizás no, sobre todo si no está preparado psicológicamente, dice, me puso un suero y me puso más maluco de lo que estaba. Entonces, a veces hay que tener también recursos, y los hay, para que eso no suceda. Para eso hay un medicamento homeopático que llama multipotencia, se mete el mismo medicamento en varias potencias, y si notamos una crisis curativa, o los modernos le llaman vicariación progresiva, entonces damos el mismo medicamento en potencia más baja y automáticamente se le quita el malestar. En síntesis, pues lo que son estos oligoelementos son biocatalizadores, son cofactores realmente para mejorar la actividad estructural y metabólica, para ser moduladores hormonales y en síntesis reguladores
de la respuesta fisiológica, o sea, la velocidad y la calidad de los procesos bioquímicos que se dan dentro del organismo. 35.000 reacciones enzimáticas por segundo, según los expertos. Entonces, hay unos sueros que son inductores, son unos sueros que ya se vienen utilizando desde siempre, desde antes que existieran estas fórmulas creadas con medicina antiomotóxica, que siguen estando vigentes y que los respetamos tremendamente, y bueno, y todos se hacen en los consultorios donde hay salas de sueros. Para tener en cuenta, pues, y esto ya lo saben, en todo sitio donde se pone un suero, es todas las precauciones que ordenan las secretarías de salud, que es utilizar siempre una jeringa nueva, desinfectar los tapones, especialmente porque es que el oligomás, que son los oligoelementos, viene en frasco ámpula de 10 mililitros. Las demás ampollas todas vienen en 2 mililitros, o sea, nunca habrá la necesidad de fraccionar una de las ampollas. Pero el oligomás, como trae 10 centímetros, en las salas de suero donde hay movimiento, podría ser, es decir, que tengamos la seguridad de que la mitad de la ampolla que dejamos allí se va a utilizar el mismo día. Si no, es mejor poner el frasco ámpula completo. Entonces, siempre la utilización de guantes, desechar todos los sobrantes, todo lo que se hace con productos parenterales, tienen un factor de riesgo. Al iniciar la función se da a observar muy bien el paciente, y ante cualquier intolerancia, fiebre o cualquier reacción, pues parar el fluido hasta tanto encontremos el recurso para darle solución a la emergencia. Siempre en un tratamiento de antiomotóxico con suero, pues tenemos en cuenta, antes que nada, como dije al principio, desintoxicar y drenar los órganos emuntorios. Entonces vienen unos sueros, unos se llaman un suero básico, otro suero avanzado, y si es posible apoyar esa desintoxicación con el kit que les mostré de gotas, que son 4 productos: drenador de hígado, vasos linfáticos, colon y riñones, ¿no? Que son los órganos emuntorios. Bueno, la piel también es órgano emuntorio y los pulmones, pero quizás esos son órganos que espontáneamente viven haciendo fases humorales y se están desintoxicando. Estamos hablando de los órganos emuntorios, especialmente hígado, que acumula pues todos los desechos del organismo y que además por cumplir su función de reservorio de ácidos grasos y el precursor del azúcar, pues de la glucosa, es un órgano que debe permanecer realmente muy limpio. Y luego viene el de activa acción, que es propiamente el suero, que hemos indicado en el paciente para hacer, de acuerdo a la constitución del suero, medicamentos que tengan un tropismo muy selectivo con esa patología que estamos tratando. Y hay otra fase que llama la fase de modulación, que es un control terapéutico que hacemos, ya así generalmente apoyado con la vía oral y con los estilos de vida. Nosotros le dedicamos mucho tiempo a decirle al paciente, de acuerdo a su condición, qué es lo que puede o no puede, o debe o no debe comer. Porque si no, pues estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Podemos tener el mejor resultado del mundo en las terapias con suero, pero el paciente no tiene en cuenta su estilo de vida. Y muchos médicos pues no somos muy sensibles a este tema, porque yo no sé en qué momento de la historia, yo creo que fue a partir del estudio Bresner, en las escuelas de medicina nunca nos enseñaron nutrición. Quizás a los jóvenes de hoy tengan esa gran oportunidad, pero el médico en general no sabe nutrición, entonces tenemos que averiguárnosla y de esa manera buscar elementos de juicio que nos ayudan a decirle al paciente cómo deben de cuidarse y venderle la idea, porque es que no, trate de no comer tal cosa, trate no, de esto no puede comer, por favor, porque entonces no estamos haciendo lo correcto. Ya sabemos pues todos los estándares de habilitación, el anexo técnico número 1 de la resolución 1043 del 2006 y la resolución 2680 de 2007, que se refiere a todas las áreas de procedimiento mínimo o consultorios
en los que se realicen este tipo de procedimientos. Esto tenía unas condiciones más estrictas hasta el año pasado, ya se aliviaron un poquito y no es tan difícil primero conseguir pues la aprobación para poder poner una salita de suero, sino que de alguna manera ya hay muchos modelos optimizados donde es fácil saber cómo es el ideal de tener una sala de sueros. Porque créanme, sobre todo los que trabajan a nivel particular, creo que es una ayuda que va a completar su concepto de medicina integrativa. Porque si usted no tiene una persona de confianza en la que estén seguras que realmente está cumpliendo con, con todas las características de un suero antiomotóxico, pues mejor no que no lo mande, ¿no? Entonces, mucho mejor que todos tuviéramos esa posibilidad. En el diplomado que damos, se habla mucho de esa parte, de cómo realmente se estructuran muy bien los sueros. Este suero es quizá el de más de moda en este momento, y no es porque sea nuevo, porque este fue invento del doctor Linus Pauling, que fue el ácido ascórbico en alto, o sea, 10 gramos mínimo del ácido ascórbico de vitamina C para aplicar vía endovenosa lenta. Este sí se aplica en 500 mililitros, teniendo la precaución de que durante el tiempo de la infusión el paciente debe estar tomando agüita y no irse a apresurar en el goteo, y tener en cuenta que en un suero de vitamina C no debe ir ningún otro elemento, ni de homeopatía, ni de alopatía, ni de nada, porque es un quelante y realmente la vitamina C va a arrastrar con cualquier otro elemento y vamos a perder la utilidad que tiene como tal la vitamina C, y lo demás que estemos incluyendo no va a tener un efecto, sobre todo si es homeopatía, porque el mecanismo de acción pues es bastante diferente, ¿no? El uno es muy energético y el otro pues tiene una reacción química muy procedente y pues muy buena, por eso se utiliza tantísimo. De 10 gramos en adelante ya queda a criterio del médico. Las ampollas que estamos utilizando son de 10 gramos, porque hay momentos en que hay que tener precaución de no ir a caer en excesos de la utilización del gramaje de la vitamina C. Ahí sí tenemos que tener un buen criterio. Nosotros, por ejemplo, en pacientes oncológicos, nunca ponemos más de 10 gramos, lo ponemos o bien la víspera de una quimio o de una radio, y después de eso esperamos unos 4 o 5 días. Pero, reitero, es muy a criterio, sobre todo del médico, y en nuestro caso, pues ya tenemos oncólogos que comulgan con esta idea. En Cali este concepto de oncología integrativa lo lidera especialmente el doctor Miguel Ángel Saavedra. Él en su clínica, en Maná, maneja muy bien este concepto, porque además su esposa es nutrióloga, entonces se juntó allí la dicha con la hermosura. Es decir, ellos realmente sí hacen un manejo muy revolucionario del paciente oncológico, que es donde más útil realmente son las terapias ortomoleculares. Entonces, ustedes pueden ver ahí por sistema, las ampollas que sugerimos para hacer el coctelito que va a ser puesto. Entonces van a encontrar, en primera instancia, el suero básico y el suero avanzado. ¿Cómo recomendamos utilizar el suero básico? Las ampollas que usted ve allí descritas se meten en una solución de 100 centímetros de solución salina normal, se utiliza menos cantidad, se pone muy rápido, pasa rapidísimo, y sin quitar el equipo conectamos el otro suero antioxidante que es avanzado o desintoxicante, porque es el avanzado. Es decir, los dos se ponen uno detrás de otro, ¿no? Y ya luego de haber puesto los dos, ambos vienen en 100 mililitros, recuerden, viendo venosa, lógicamente sobra repetirlo, y ya cuando ustedes tengan elegido el suero, dependiendo del sistema que vayan a tratar, entonces ya ese suero sí va mínimo en 250 mililitros, con un goteo mucho más lento. Los anteriores se ponen a chorro, y de ahí en adelante, pues lo que se acostumbra es solamente seguir con un suero semanal dependiendo el escogido. Por ejemplo,
En el sistema osteoarticular, ahí podrán ver las ampollas que tienen que ver con, pues con esa patología. ¿A qué obedecen esa mezcla de ampollas? Que si ustedes miran la guía terapéutica, que la tiene disponible, cualquier médico puede reclamarla al laboratorio. Esta guía terapéutica tiene un índice en orden alfabético de las patologías más comunes que vemos dentro de un consultorio. El primer producto que figura debajo de la patología es el producto con mayor tropismo en ese sistema o en esa patología como tal. Entonces, es el producto, digamos, clave, el producto estrella. Y luego usted le agregaría otros que usted considera, según su criterio, que deben ser agregados dependiendo de la diversidad de manifestaciones que el paciente tenga. Espero me estén entendiendo esta parte, porque un suero no tiene que obedecer a este parámetro que yo les estoy diciendo allí. Ustedes lo pueden modificar, se pueden sumar o restar o cambiar algún elemento cuando ya conozcan bien la estructura de cada medicamento. En la misma guía terapéutica, una pequeña descripción de cada uno de los componentes que trae un producto y la razón por la cual están ahí, ¿no? Es una guía terapéutica que es una materia médica homeopática resumida. Entonces, eso permite también muy rápidamente enterarse y coger confianza cómo es que yo debo hacer un cóctel de suerito. Pero en el entretanto, pues para eso les ponemos allí, en la cartilla de sueros, que también viene muy bien diseñada, muy didáctica, que también se la pueden solicitar a su visitador médico en el momento en que lo requieran. Y esa guía de sueros, esa cartilla de sueros, les va a permitir tomar la decisión oportuna y adecuada, dependiendo la necesidad que usted tenga de manejar a un paciente. Se me perdió la carátula principal, Laurita. Es nueva, está muy bien descrita y tiene un valor agregado, que no solamente usted puede encontrar ahí las ampollas que va a poner en el suero, vienen también descritas las ampollas y dependiendo la patología, donde usted puede poner la biopuntura que hablamos ahora, y es mezclar las mismas ampollas para ponerlas segmentalmente en el lugar donde usted vea que el trastorno está siendo presente. Por ejemplo, en ese mismo suero de osteoarticular van a encontrar cuál sería la combinación más eficaz en cefaleas, en fibromialgia, en síndrome de túnel carpiano, en dolor lumbar, en dolor dorsal, etc. Entonces, eso les va a permitir también completar información y ustedes ven unos punticos ahí. Esos punticos son los puntos de acupuntura donde se ponen medicamentos homeopáticos combinados. Generalmente también se le agrega la proína, que es una procaína homeopatizada, porque es la que hiperpolariza la célula y hace que funcione en una célula hiperpolarizada, pues hace que realmente module la inflamación mucho más rápidamente. Luego viene el suero gastrointestinal, ahí también está el cóctel de elementos que tiene que ver con todas las enfermedades gastrointestinales y siempre, cualquier cóctel de estos, ustedes ya saben que la base es el oligomás. Siempre va a ir la ampolla de oligomás como complemento de cualquier suero. Está el endocrino, donde se hace la división justamente, si es lo necesitamos en un paciente diabético, en un paciente con trastornos de la glándula tiroides, etc. Siempre va a haber un valor agregado en indicaciones para que ustedes puedan tener como todo un abanico de posibilidades terapéuticas en el manejo de cualquier patología. Está luego el suero renal de vías urinarias, donde se divide. Cuando es por infección de vías urinarias o cistitis, o en alteraciones prostáticas, prostatitis, hipertrofia prostática, etcétera, o en pielitis o en pielonefritis. Realmente vienen todas las posibilidades dependiendo su necesidad. Este es el suero del que estoy hablando. Y ahí están los puntos también para hacer biopuntura o homeosinatría dependiendo la necesidad. Creo que esta partecita que estamos hablando al final pues requiere como detenernos muchísimo más, pero yo creo que vamos a tener la oportunidad, yo no creo que seamos la última vez que nos veamos,
Yo gustoso ofrezco mi sede, por lo menos a los que viven en Cali. Tenemos un salón de conferencia muy bien estructurado, con todas las ayudas audiovisuales, que en algún momento en que ustedes lo decidan, armamos un grupo y podemos hacer práctica de un rato, un sábado, por ejemplo, y de esa manera podemos aterrizar mejor los conceptos. Pero de una vez les digo, esto no tiene nada de complicado, es absolutamente sencillo. Lo único que usted necesita saber en este caso es saber chuzar, ¿no? No vaya a poner la aguja donde no es. Pero de resto es todo, todo se da por añadidura en la medida en que uno tiene la intencionalidad, como dicen los chinos. Ellos no hablan de intención. Dicen, la intención es de pronto un caprichito que usted tiene. Intencionalidad es donde usted se involucra con alma, vida y sombrero. En mi experiencia de más de 47 años y 30 de medicina integrativa, yo veo que la intuición del médico juega un papel importantísimo, o como decía mi maestro de medicina tradicional chino, decía, basta con que usted le dé la mano con afecto a su paciente y ahí ya inició la sanación. Por eso la intencionalidad es fundamental y siempre enfatizo en esta parte, ¿no? Hay un suero que se utiliza muchísimo, a mí me encanta, quizá en virtud también de mi edad y de la hora, y es un suero que llama anti-envejecimiento. Es muy completico. ¿Ah? Se me fue. Está adelante. ¿Después de urinarios? Sí, después de ese. Bueno. Después de ese. Después de ese. Bueno, el anterior es el pre y postquirúrgico, muy de moda en los cirujanos plásticos porque realmente consiguen no solamente una recuperación del paciente muy buena, muy completa, sin hemorragias, y les garantiza pues de que no haya complicaciones en este tipo de cirugía que suele haberlas muy a menudo. El suero antienvejecimiento, el que le mencioné, y ese consta de dos partes. Hay un suero antienvejecimiento que es especial, muy especial, dependiendo de la condición del anciano, y hay otro que es fundamental, es decir, más como profiláctico, más como preventivo, para que la persona mayor se sienta como quieren los chinos. Tenemos derecho a ser ancianos, pero no tenemos derecho a ser decrépitos. Es importante esta tercera edad donde el sujeto está en condición de entregar todo un bagaje interior a sus futuras generaciones y que además debe prepararse para eso. Yo he visto la transformación de muchas personas mayores después de estos tratamientos antiemotóxicos, donde los concientizamos de la bondad del ejercicio, de una buena dieta, de ponerse los sueritos, de cuidarse, de meditar, de pronto hacer yoga, o tai chi, que más de moda está, o el qigong, muy bueno, es una meditación en movimiento. Ustedes pensarán que yo, porque estoy hablando de cosas tan románticas, pero revisen la casuística que les di al principio y en todas se habla de lo mismo. En todas se habla de la necesidad justamente de la meditación. Bueno, hay suero también para el sistema cardiovascular, muy utilizado, ya sabemos por qué, realmente es una patología bien frecuente o patología muy frecuente. Este que lo utiliza mucho el doctor Larry Quinn, nuestro speaker de deportólogo, es la fatiga en el deporte. Él nos explicaba ahorita en el Congreso, donde él también fue exponente, la cantidad de inconvenientes que él hoy en día se ahorra con deportistas de alto rendimiento, haciendo este concepto de salud preventiva, sin utilizar AINES, sin utilizar antiinflamatorios, ni analgésicos, ni mucho menos cortisona, que era el pan comer en esta especialidad médica. El suero inmunoestimulante, tan importante, por ejemplo, ahorita en estas épocas donde las virales están a flor de piel, todo el mundo anda con una viral encima, tan pronto empieza a leer. Hay un suero para la sexualidad femenina, hay otro suero para la sensualidad masculina, hay un suero estimulante energético, es decir, para poner las pilas en el sujeto, y de hecho este lo reclama la gente. Este casi nunca uno toma la decisión de prescribirlo. Que la gente dice, yo quiero, póngame un suerito para yo estar bien, para estar, dicen los muchachos, full chévere, legal y bacano. Así es como yo quiero estar, doctor. Y este es un suerito que da
sobre todo mejora mucho el estado de alerta del sujeto, ¿no? Lo pone muy pilas. Y fíjense ustedes, es una combinación tan simple, tan elemental, y que consiga un efecto, no solamente físico, sino desde la parte mental y emocional del sujeto. Por eso entonces hay un suero para el acné, que también es un pan comer. Sabemos que los tratamientos antiacné que hay en el mundo de la medicina ortodoxa, pues su costo-beneficio es 10 veces el costo, el riesgo al poner las sustancias que se están poniendo y que duran un espacio de tiempo mínimo, y sobre todo hay que llamar la atención, subrayar el efecto teratogénico que tienen, especialmente cuando se utilizan estos tratamientos en niñas. Yo siempre recuerdo algo que aprendí muy joven, y ahora que vi una serie que hay en Netflix que habla de las zonas azules en el mundo, hay una en Japón, otra en Grecia, otra en Italia, está la Okinawa en Japón, hay otra en Costa Rica, pero hay otra zona que se creó, esa no existía desde siempre, se creó en los Estados Unidos, en Loma Alta, California, donde unos adventistas aplican todas las enseñanzas de una señora escritora de nutrición que se llamó Elena G. de White. Ella habla de los 8 alimentos importantes, porque, reitero, si usted le va a poner los sueros al paciente con toda la intencionalidad y todo lo que usted quiere lograr en optimizar ese paciente, si no le enseña cositas tan mínimas como es aprender a nutrirse, a recibir sol, aprender a respirar. Los occidentales no sabemos respirar, respiramos con el pecho, el diafragma casi que ni juega un papel importante ahí. La importancia del agua, y un agua que sea convertida en suerito. El agua sola está demostrado deshidrata. Hay gente que toma agua todo el día, pero se está deshidratando. Es importante saber qué clase de agua se toma, y no el agua de los acueductos. Toda la importancia del ejercicio físico, la importancia del descanso. Los orientales le llaman a la cama la alfombra mágica, porque es el momento en que realmente nos conectamos con entidades superiores para recibir instrucciones de cómo tiene que seguir nuestro camino en esta vida. La temperanza, este es un término que suena religioso, pero no, es simplemente aprender a que todo tiene un defecto y un exceso, y que estar allí, en el término medio. Y la fe en lo que usted quiera, en un ser superior, o sobre todo, como decía el mismo Einstein en su concepto muy materialista, muy pragmático, él le decía a su hijo, eso que yo llamo energía es el amor, y el amor es Dios, y Dios es amor. Ese es un buen juego de palabras para entender qué es la fe. Y si no tenemos fe, pues estamos en crisis existencial. No sabemos de dónde venimos, ni qué estamos haciendo aquí, ni para dónde vamos. Casos de éxito global, los que ustedes quieran. Por ejemplo, la Clínica Mayo, que tiene varias sedes en los Estados Unidos, todas tienen un enfoque íntegramente integrativo. Excúseme la redundancia. Es decir, que cada departamento, cualquiera sea, oncológico, o el departamento de enfermedades gastrointestinales, todos tienen un equipo completo integrativo. ¿Qué es un equipo completo? Está el médico especialista en el tema, está otro médico ya más especializado en lo integrativo, siempre habrá un psicólogo con formación integrativa, un fisioterapeuta con formación integrativa, un personaje que tenga que ver con el nutricionista, exactamente, me estaba olvidando la palabra, con la especialidad médica se llama nutriólogo, un nutriólogo dentro de ese departamento, y ese equipo funciona como equipo. Ahí no hay jefes, cada uno ocupa su espacio, ahí no hay la preponderancia de que el fulano es más importante y él que da las órdenes. Ahí cada uno ocupa su espacio con mucha responsabilidad, y por eso se logran resultados tan contundentes. El Hospital de Londres, este es un modelo de hospital que existe desde el siglo XIX. En Londres, desde esa época, hay un hospital netamente homeopático, donde además asisten todas las figuras de la realeza inglesa que se tratan con homeopatía, desde esa época hasta ahora. Y tienen ese modelo integrado, muy bien estructurado. Al fin y al cabo, los ingleses son muy acuciosos en sus temáticas, y permite ser un modelo realmente para muchos hospitales de Europa.
En la Universidad de Arizona, toda la formación del médico pre y posgrado es siempre integrativa. Es decir, no se fraccionan los conceptos, es muy integrativa. Oncología integrativa en Europa, pues ya sabemos, yo pues, por efectos de idioma leo mucha casuística española. Creo que los españoles, aunque todavía tienen mucha resistencia, sobre todo a nivel gubernamental, pero han avanzado muchísimo, también son muy acuciosos y hay una asociación de medicina integrativa que es la que celebra los congresos internacionales de que le hablé ahorita. Harvard, pues ni se diga, porque es el que marca la pauta, la última palabra la tienen ellos. Miren, por ejemplo, cómo han posicionado ese concepto de los probióticos. Los chinos siempre dijeron hace 10.000 años que el cerebro era el que daba órdenes. Ellos decían, el colon es el segundo cerebro, y nadie entendió eso. Y hoy en día Harvard dice, no es el cerebro quien le da órdenes al colon, es el colon quien le da órdenes al cerebro. Y ahí entra la importancia, por ejemplo, en todos los tratamientos integrativos, la presencia de los probióticos. Acabo de ver un estudio en que enfermedades psiquiátricas en Harvard se están tratando con probióticos. O sea que la cosa ha llegado a tener una investigación tan profunda que cada día se le descubren más indicaciones. Este hospital lo conocí muy de cerca, es el Hospital Montesumali de Miami, donde el departamento oncológico está liderado por un hombre enamorado de lo integrativo y tiene a su alrededor muchos profesionales médicos, todos convencidos de las bondades de la medicina integrativa. Y pues antes de terminar, porque quiero que me hagan alguna pregunta, si les... Sí, yo creo que tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, les quiero dejar esta frasecita en su mente y en su corazón. Esta cita es del doctor Albert Schweitzer, un médico alemán que hizo una obra colosal en el África, se ganó un premio Nobel y con la platica que recibió el premio Nobel hizo un hospital en África, todo con el concepto integrativo. Y él no era un médico moderno, es de los años 50. O sea que estos benditos alemanes sí le han puesto mucho julepe al tema de la medicina integrativa. ¿Qué decía el doctor Albert Schweitzer? Que además es paisano de mi abuelo, decía, en el interior del paciente habita un médico y nosotros cumplimos con nuestra misión cuando ponemos en contacto a nuestros pacientes con ese médico que llevan por dentro. Muchas gracias por su atención. Entonces, estoy abierto y receptivo a sus preguntas. Creo que el doctor Lozano puede servir de moderador. Sí, muchísimas gracias, doctor. Espectacular toda la conferencia express, porque me imagino que aquí hay mucho más contenido, pero démosle paso a las personas hay unas personas que han puesto unos mensajes. Sí, ya Laurita me los va a leer entonces. Porque también hay una persona que alzó la mano, no sé quién, para que abra el micrófono. Bueno, aquí Karim Martínez pregunta, ¿la megadosis de vitamina C en pacientes oncológicos? Sí, yo les advertí, porque aquí manejamos realmente en conexión con el doctor Miguel Ángel Saavedra en Cali, pues algunos pacientes en mi sala de suero se manejan y entonces sí hay como una regla de oro, pero es el oncólogo quien define, no somos los que estamos sirviendo allí de ayudadores en el proceso. ¿Qué cantidad de vitamina C? Lo normal es que se utilicen 10 gramos, lo normal, para no ir a caer ni en defecto ni en exceso. Entonces, dependiendo del caso y dependiendo más del criterio del oncólogo que el nuestro, son 10 gramos. Ahora, hay pacientes oncológicos que vienen a nuestras salas de suero que no son remitidos por el oncólogo, sino porque ya pues existe pues ya la necesidad de poder quitar por lo menos de en medio todo el efecto residual de aquello. Entonces acuden a nuestro consultorio y le hacemos ese manejo. Yo prefiero ser prudente y que sean 10 gramos en los pacientes oncológicos, pero queda abierta la posibilidad de que sea más gramaje. ¿Okay? Tengo otra pregunta. ¿El suero estimulante se coloca con previo uso de detox básico y avanzado? ¿Después de cuántas dosis semanales? ¿Y lo mismo para todas las terapias?
Sí, otra vez lo del criterio médico, pero yo le digo qué hago yo. Yo en un paciente, después de que le hago la fórmula y que decidí agregarle los sueros, pues le recomiendo que se tome el kit que dura exactamente un mes. Los 4 elementos del kit vienen en gotas, también vienen en comprimidos, pero es muy poco usado porque necesitamos el agüita, que es el mejor drenador y que nos da la posibilidad de que haya una continuidad en que el paciente tome el medicamento todo el día. Entonces le digo, en 1 litro de agua filtrada, no agua, no puede tener cloro porque nos daña el efecto de la homeopatía. Va a estar tomando agüita poco a poco hasta completar el litro. Si se le acaba antes de tiempo, porque hay personas que toman más agua que otras, vuelve y prepara, no importa que por la tarde le sobre un poquito, al día siguiente puede seguir con el resto, no hay que meterlo en la nevera, y esa agüita que él prepara con los medicamentos antihomotóxicos ni siquiera le cambia el sabor, es como estar tomando agua. Entonces, eso lo puede hacer simultáneamente con el suero que usted ya le mandó, así le haya mandado también el suero detox avanzado y el simple. Pueden ser simultáneos, no pasa nada. Lo que sí, la prenda de garantía ahí es que no solamente está actuando el suero, sino que con la parte oral le está dando continuidad realmente al tratamiento. Y esa cajita, de esa manera que le estoy diciendo, dura un mes. Entonces se le dice al paciente, todo el agua que se vaya a tomar, agréguele el medicamento, para que de esa manera tengamos un efecto sostenido, permanente y muy drenador, porque es que el agua es un excelente drenador. ¿Qué otra decía la pregunta? Ah, que cuántos sueros en la semana. Es costumbre nuestra, dependiendo del paciente, que los 3... Sí, normalmente se requiere 1 vez en semana, es suficiente. Hay pacientes, por ejemplo, nos llegan pacientes del exterior que se necesitan el tratamiento más acelerados, entonces ponemos 3 sueritos en la semana, lunes, miércoles, viernes, ¿sí? Y de esa manera pues logramos reunir. El protocolo de los alemanes en cuanto a las terapias de suero habla mínimo de 6, mínimo de 6. Nosotros le decimos al paciente, mire, le voy a mandar 6 sueros para que se lo ponga, o bien semanal, o en la forma que les dije más acelerada, y de ahí en adelante, a criterio suyo, porque es que a veces hay que pensar también en el bolsillo del paciente, entonces usted verá si se sigue poniendo unos sueritos cada 15 días o cada mes, dependiendo, porque el día que usted se ponga el último suero, le dice a la enfermera cómo están las cosas y miramos la posibilidad o de un cambio de suero, o que siga ya el tratamiento por vía oral, porque todos los medicamentos que vienen en ampolla igual vienen en comprimidos y en gotas. Aquí tenemos todo el universo, y vienen cremas, y vienen colirios y óvulos de caléndula. Es decir, tenemos todo un recurso que no es exactamente el parenteral, y complementamos los tratamientos de acuerdo a eso, sobre todo porque hay mucho pacientico nuestro que viene de afuera no solamente del exterior, sino de pueblos, de otras ciudades. Entonces, pues no es tan fácil hacerse un viaje desde una ciudad, venir de Cartago a poner un suero para tener que volver, a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, eso sí, pues ahí no se peca ni de exceso ni de defecto. No vayan a tener temor de que ustedes se excedieron en el número de sueros, no. Simplemente el criterio médico es el que prima, y uno va aprendiendo a través del tiempo, porque nosotros somos el placebo para el paciente. El poder del verbo del terapeuta hace que el paciente se alivie más rápido o más lento, o que no se alivie o que sí se alivie. Por eso es muy importante la intencionalidad. A mí todo paciente que entra a mi consultorio, sobre todo si es un paciente de edad, es con abrazo. Y la señora con abrazo y beso, con el sentido más humanitario posible, porque es que ahí comienza la sanación del paciente. Hay que mezclarle todo este aspecto humano, de animales racionales, no de animales irracionales, no mente mecanicista. Entonces, de eso depende mucho la recuperación del paciente. Créanme que es así, porque se los dice un hermano mayor, un hermano con 47 años de ser médico. Entonces, muchos de ustedes no habían nacido, estoy seguro. Entonces, créanme porque es así.
¿Sí? ¿Otra pregunta, Laurita? No, por acá ya en el chat ya no tenemos más preguntas. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna otra pregunta que sea válida? Ya tengo acá, Sí, manito aquí levantaron la mano Juan Guillermo Díaz. Juan Guillermo. Adelante, doctor Juan Guillermo. Abra su micrófono, por favor. Ya no fue. No sé si alguien tenga alguna pregunta, inquietud. Sí, Ahí doctor, Ya. buenas tardes, ¿cómo está? Muy buena la conferencia, muchas gracias. Nos preguntan aquí algunos compañeros si queremos saber, por ejemplo, en Medellín, los pacientes dónde pueden conseguir el tratamiento oral o venoso. Bueno, en Medellín hay una sede de la Fundación Científica. De casualidad tienes a mano. Aquí está la dirección. No, de Medellín no la tengo aquí, pero con gusto si nos la solicitan, ya la están buscando, para que tengan en cuenta y si hay colegas de otras ciudades que quieran tener las direcciones, con gusto, ¿no? Porque en cada... Bueno, doctor, muchas gracias. Sí, señor, con mucho gusto. Ahí ya le encontramos la dirección de Medellín. ¿Cuál es, Laurita? Antioquia. Allí en Antioquia hay una sede en la Circunvalar 73B, número 7762, Barrio Laureles. Y ahí hay un teléfono que es es un fijo, 604-250-9393. O también el 304-398-1249. Ese sí es celular. Ese último es celular. ¿Sí? Y si no, Muchas gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias. con muchísimo gusto, claro. Allí tienen también mi correo, por favor. No duden en esto de alguna consulta. Yo ya estoy, en virtud de la edad de la hora, estoy más dedicado a hacer la dirección científica y realmente es muy, muy grato poder resolverle las inquietudes a todos los médicos que ya incursionan en este tema. Los invito también al diplomado. Yo no sé este año cuándo empezará. Generalmente es un diplomado de 160 horas. Las clases son de noche y es un diplomado que viene muy completo con este concepto y con todos los demás conceptos de medicina integrativa, porque es que son muchos más, ¿no? Hoy solamente tocamos el tópico de las terapias antiehomotóxicas a través de los sueros especialmente, porque es, digamos, lo más actual. Nuestra experiencia, y ahorita que estuvimos en el Congreso, se compartió mucho de que los sueros, lo que voy a decir, créanme que tiene un asidero, los sueros son mágicos, son mágicos. Es decir, la respuesta positiva del paciente en un porcentaje altísimo se evidencia muy rápido, con muy buenos resultados. Entonces, ¿cómo no utilizar esta herramienta que es absolutamente inocua? Un suero no tiene efectos colaterales, mientras sea pues con medicamentos antiehomotóxicos, ¿no? Por ahí algunos caen en la tentación de mezclarle algunas cosas. Yo no recomiendo, ni siquiera el complejo B, porque encuentro que el complejo B que vende en el mercado, si usted mira en el empaque, ni siquiera tiene indicación endovenosa, es para poner intramuscular. Que toda la vida han puesto el Contel de Meyer, ok, que quizás nunca se oye de una reacción, pero ese tipo de riesgo no lo corramos porque no, es decir, si un suero viene con el coctelito, el producto antihemotóxico, donde hay todas las posibilidades, pues no le metamos alopatía, pongamos la alopatía aparte, ¿ok? Y ahí también nos curamos en salud de un posible reclamo, ¿no? Por acá el doctor Eduardo Silva le escribe excelente charla, muchas gracias, doctor Jaramillo. Reformate Medicina Integrativa, excelente conferencia, doctor Jaramillo, mil gracias. Acá, gracias por generar estos espacios de formación continua. No, muchas gracias a todo el honrado aquí soy yo. Como dijo el doctor Lozano, pues quizá quedó muy comprimida la cosa. Yo como soy apasionado, ustedes ven que hablo apasionadamente, pues cuando me dicen sí. que hable rápido y conciso, pues así lo hago, pero llegará el momento en que podamos hacer de esto una tertulia.
Por eso Sí. les invitaba a que cuando se quiera hacer presencial, la hacemos porque cuento con el espacio, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que asistieron a este entrenamiento. Estamos constantemente, todos los meses estamos generando estos procesos de entrenamiento y a través de ACA Health, todos los médicos se pueden afiliar, pueden estar con nosotros para atender la comunidad de pacientes que tenemos. También gracias al grupo de Comeo, que es un gran aliado para nosotros para desarrollar todo este programa a nivel nacional, porque aquí digamos que el impacto es un impacto a nivel nacional para darle el acceso a muchas personas que se nos van a convertir en pacientes y que desde la facilidad del hogar, en el domicilio, vamos a llegar hasta allá. Entonces, esto de la mano de los médicos excelentes, de todos ustedes, de Comeva, de SEM, de Holística J. Isman, del doctor Eduardo, de todo el equipo que está acá, está allá pues en Holística, y vamos a continuar con con esta formación, con toda esta educación continua, para que nos enteremos, y de igual manera, ya a partir de mañana empezamos ya en redes sociales a promocionar, a promover todas estas terapias, todos estos programas ya hay algo positivo en todo esto, adicional a toda la información. Ya no vamos a seguir diciendo sueroterapia, ¿sí? Vamos a modificarlo para saber comunicarlo y que la gente lo entienda muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los que están aquí. Ok, entonces agradezco mucho la asistencia, por haber participado, por estar aquí, y voy a dejarles aquí mi contacto, Eduardo Lozano de ACA Health. Si tienen alguna información, les genero la conexión directa también con el laboratorio, con Holística. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Bueno, muchas Bendiciones. gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias.